Shalom, shalom, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Hoy continuamos con Shmuel, vamos con Samuel, primera de Shmuel 11. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que Saúl va a su primera batalla. En el capítulo anterior, en el 10, Saúl es coronado rey, el primer rey de Israel, y es ungido rey. Realmente no es coronado, es ungido, porque ellos, aunque sí utilizaban coronas, en este caso no es coronado, solamente lo ungieron como rey. Y así es como Yahweh corona a un príncipe, porque el rey es Yahweh, príncipe es, a los ojos de Yahweh es Saúl, ¿verdad? Él no va a reinar sobre el pueblo de Yahweh, pero aún así ellos lo ven como un rey, un melech, se dice en hebreo. Ahora, vamos a ver la primera batalla y qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los que atacaron a Israel en aquel entonces y cómo ellos los vencieron. En el 11 dice, después subió Nahash amonita. Nahash en hebreo significa serpiente. Él o se llamaba serpiente o lo apodaban serpiente. Recordemos que la serpiente hace alegoría a Hasatán, ¿verdad? Entonces se podría decir que es como un siervo de Satanás este hombre. Y es un amonita. ¿Quiénes son los amonitas? Los amonitas son los descendientes de los hijos incestuosos de Lot. Lot es el sobrino de Abraham, el que se fue para Sodoma y Gomorra, el que los ángeles lo sacaron de ahí con sus dos hijas y su esposa. Las dos hijas de él lo violan a Lot y de ahí nacen dos pueblos, los amonitas y los moabitas, esos son. Y esta gente, bueno, tenía costumbres espantosas, como ya sabemos, y Yahweh destruye estos pueblos más adelante porque ellos, aparte de cometer incesto, también se mataban a sus propios hijos, tenían un montón de ídolos, había mucha homosexualidad, mucho aborto, mucho etcétera. Estamos muy parecidos a ellos en aquel entonces, excepto por lo del incesto y por lo del canibalismo, que se dice que hasta caníbales podían ser. Bueno, hay unos rituales satánicos muy fuertes que hacía esa gente y Yahweh mandó a que fueran destruidos y así fue, fueron destruidos. Entonces vamos de nuevo, dice, después subió Nahash, serpiente, amonita de la región, bueno, del pueblo de los amonitas, y acampó contra Hades de Galap. Bueno, este Hades es un lugar de Israel y hay un pueblo de Israel viviendo aquí y ellos probablemente están amurallados, dice. Y todos los de Hades dijeron a Nahash, haz alianza con nosotros y te serviremos. Ellos estaban ofreciéndose a sí mismos como sirvientes para que Nahash no los matara, porque probablemente el ejército de Nahash era muy grande y ellos eran muy pocos y era mejor servir a ser asesinados, o al menos a ojos de ellos. Entonces en el 2 dice, y Nahash amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Hades iba a hacer que todos los hombres y mujeres de Israel se sacaran el ojo derecho como una ofrenda para él. Y de esta manera ellos iban a demostrar que realmente iban a ser siervos de Nahash, de la serpiente, de Satanás, se podría decir, o una sombra de Satanás, un enviado de Satanás, llamémosle tal cual. Ellos iban a ser sirvientes de él y también iban a quedar pues tullidos, ¿verdad? Para una futura batalla, o si ellos querían defenderse después, ellos no iban a poder porque les iba a faltar un ojo. Como un comentario les hago que, bueno, eso es sobre los amonitas, dice, cuyo territorio se conocía como Amón, que bueno, que ahí es lo que les acabo de explicar. Como un detalle curioso, les cuento la historia de Odín. Odín, bueno, supuestamente, ¿verdad? Entre la mitología nórdica, él se saca el ojo izquierdo y se lo ofrece a Mimir para él tener más conocimientos intelectuales, llamemos, para hacerse más inteligente, más listo dentro de la mitología nórdica. En este caso, a Israel se le está pidiendo que se saque el ojo derecho, no el izquierdo. Tal vez, pienso yo, sea como una alegoría de este dios en aquel entonces, porque bueno, había muchos dioses y muchas costumbres, y esa idea de que se sacaran el ojo era una ofrenda a este dios Odín, porque sí se sabe que las personas, los nórdicos, se sacaban un ojo en ofrenda a Odín, ¿verdad? Que no eran todos los que tenían ese, bueno, ese no diría valor, sería esa estupidez, pues, bueno, hay otra palabra, esa locura de sacarse un ojo para ofrecérselo a un dios, ya que por sí hacían otras cosas muy locas, ¿verdad? Hacían orgías, ofrecían a sus hijos y otro montón de cuestiones.
Entonces es una posibilidad y se los nombro como una curiosidad. Continuemos en el 3, dice, entonces los ancianos de Hades le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Algo muy curioso, si el rey de los amonitas podía entrar a atacarlos, porque darles un plazo de tiempo para que ellos vean a ver si pueden defenderse en la batalla. Francamente es mala idea, o sea, no lo debió haber hecho, debió haber atacado directamente y destruir el pueblo si eso es lo que pretendía. Pero probablemente él también pensó que nadie los iba a defender, porque tal vez los amonitas eran muchísimos y estaban muy bien armados. En el 4 dice, llegando los mensajeros de Gabá de Shaul, o sea, Gabá donde estaba Shaul, pues, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. En el 5 dice, y he aquí Shaul que venía del campo tras los bueyes, y dijo Shaul, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Hades. Ok, entonces Saúl viene tras unos bueyes. Bíblicamente hablando, todos los que Yahweh saca como profetas, o la gran mayoría, no digo que todos, como profetas o como reyes, en el caso del rey David, lo saca detrás de las ovejas, porque él era un pastor de ovejas. El Mesías tiene ese simbolismo de ser el buen pastor, y todo este asunto tiene que ver también con Saúl, porque lo estamos viendo aquí que viene tras los bueyes, o sea, él no está pastoreando ovejas, pero sí está arriando bueyes. Otro que arriaba bueyes, si no estoy mal, era Elías y Eliseo, Elisha, se dice en hebreo. Eliseo también fue encontrado tras los bueyes, entonces tiene un simbolismo esto muy importante. Entonces Saúl encuentra a todo el pueblo llorando y muy triste, desesperados por la noticia que les están dando de que van a atacar a Hades, ¿verdad? Que es un lugar. Entonces dicen el 6, al oír Saúl estas palabras, el Ruach de Elohim vino sobre él con poder. El Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, se traduce en español, mal traducido como Espíritu Santo. Entonces dice, el Ruach HaKodesh vino sobre él con gran poder, y él se encendió en ira en gran manera. En ocasiones Yahweh también lo inspira a uno, no solamente con inteligencia, cuando viene su Ruach HaKodesh, no solamente con conocimiento, no solamente como con alegría o con ternura, que tal vez uno sienta ternura por alguien, ¿verdad? Para ayudarle a esa persona, que uno diga, qué pena, yo puedo ayudarle. Entonces ahí donde Yahweh lo está tocando a uno para que uno tal vez le ayude a esa persona. Pero aquí no solo lo está tocando con ira, o sea, le está dando enojo a Shaul para que él tome su lugar como rey, para que él no se asuste, más bien le está dando furor para que pelee. Y abuelo va a acompañar, por supuesto. Dice en el 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, los bueyes que él mismo traía, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Shaul y en pos de Shmuel. Él está mencionando al Naví Shmuel, que es muy importante, que fue quien lo ungió a él, por supuesto. Dice, y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Él cortó en pedazos el buey, ¿verdad? Y lo mandó así en pedazos, y mandó mensajeros para que todos dijeran, el que no sale a pelear conmigo, así voy a llegar yo y voy a cortar en pedazos, después de la batalla, por supuesto, a sus bueyes y a sus asnos y a todos los animales que ustedes tienen, para que se queden en pobreza. Así que salen a pelear todos conmigo como un solo hombre. Y así fue lo que sucedió. Todos salieron a pelear como un solo hombre. ¿Por qué Saúl hizo eso de cortar los bueyes? Bueno, eso es como una forma de amenazarlos y de poner en sobreaviso a todos. Aparte de la amenaza, tal vez él recordó lo que sucedió en Jueces. En Jueces, Shoftim se pronuncia en hebreo, 19, 28 y 29. La historia es muy larga, pero se la voy a contar muy por encima. Hay que estudiarla y verla en detalle. Aquí es violada una mujer. Pasa algo muy parecido a Sodoma y Gomorra. Esto pasa de Benjamín, por cierto. Y el mismo donde viene Saúl. Y en este territorio violan a un extranjero o a una persona que estaba de paso, que iba con su esposa o su concubina,
y a él lo querían violar y querían violar también al dueño de la casa donde él estaba habitando. Entonces este hombre hizo algo muy detestable, lo mismo que pasa con, cierto, que él dijo, yo le ofrezco a mis hijas, a todo el pueblo, para que no violaran a los ángeles, porque planeaban violarlos. Entonces él dijo, yo le ofrezco a mis hijas algo que no debió haber hecho. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Sacar a la mujer, que era su concubina, y la violaron a la mujer entre todo el pueblo de Benjamín de aquel entonces, y la mataron violándola. Al día siguiente él la tomó, la cortó en pedazos y mandó todos esos pedazos al pueblo de Israel, a todas las 12 tribus, y les dijo, esto fue lo que sucedió. Es una costumbre horrible, no digo que está bien hecho, pero ellos lo hacían. Y también esto aparece en el libro de Yashar, que se dice, ¿verdad? El libro de Yashar, bueno, es otro tema, que si es verídico o no, pero se los voy a contar, que el primer rey del planeta Tierra, llamémoslo, bueno, el primer rey de los reyes que hubieron en aquel entonces de Babilonia, se llamaba Nimrod. Y este Nimrod, cuando fue asesinado, a él lo cortaron en pedazos. Eso es lo que cuenta el libro de Yashar. Esto no está en la Biblia, les estoy contando nada más. Lo cortan en pedazos y esos pedazos lo mandan a diferentes lugares, a diferentes templos, y esos pedazos los adoraban, ¿verdad? Como un dios, porque para ellos él era un dios, ¿verdad? Algo muy similar a lo que pasaba en Egipto con Tutankamón y Nefertiti y demás, que ellos eran dioses caminando sobre la tierra, según ellos. Entonces, después de que cayó el temor de Yahweh sobre todos, que prefirieron ir a pelear a no pelear, ¿verdad? En el 8, entonces Saúl los va a contar, va a ver cuántos salieron a luchar. Dice en el 8, y los contó en Besek, en un lugar que se llama Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000, tenemos el 3, y 30,000 los de Yahudá. O sea, los de Israel de las 10 tribus eran 300,000 y los de Yahudá eran 30,000. El 3 en la Biblia, cuando vimos los números, que significaban varios números, no vimos todos, pero vimos varios, vimos que el 3 significa algo así como infinito, como definitivo. Cuando se dice Yahweh es Kadosh, 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 mal traducido, santo, 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 es algo como infinito, ¿me entiendes? Es una forma de hablar como definitiva. Y aquí tenemos igual el 3, ¿verdad? 300,000 y después 30,000 hombres, muy curioso. Entonces puede que esto nos esté diciendo algo dentro del texto, muy visible, sí, y a la vez como si estuviese oculto. En el 9, y respondiendo a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jades Galat, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jades, los cuales se alegraron. La gente de Jades, que estaba siendo pues rodeada por los amonitas, se alegraron mucho porque Saúl dijo que él iba a ir a rescatarlos junto con todo el pueblo de Israel, iban a ir a pelear. En el 10, y los de Jades dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os parece. O sea, los de Jades le mintieron a los amonitas y le dijeron, mañana vamos a salir a donde ustedes para que ustedes nos saquen el ojo y nosotros seamos sus esclavos. Entonces ellos se quedaron, pues me imagino, muy contentos y muy tranquilos. En el 11 aconteció que al día siguiente dispuso Shaul al pueblo en 3 compañías, de nuevo tenemos el 3, y entrando en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Todos huyeron corriendo y no quedó, por decirlo así, las filas con las que estaban ellos peleando, porque tienen que pelear de forma organizada para que no sean, pues, ¿cómo se podría decir? Para que no los ataquen por los flancos, por los costados. En este caso, ellos salieron huyendo y huyeron de tal forma que no quedó dos juntos que pudieran defenderse. En el 12, el pueblo entonces dijo a Shmuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. El pueblo estaba enfadado porque el capítulo anterior, cuando lo finalizamos, nos dimos cuenta de que habían personas que no querían a Saúl, que dijeron, este no va a reinar sobre nosotros, y no le presentaron tributo ni respeto. Y Saúl se dio cuenta y él disimuló, él no le importó. Entonces, ¿qué va a hacer Saúl con estas personas que no quisieron darle sus respetos, pues?
Vamos a ver en el 13. Dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahweh ha dado salvación en Israel. Y eso fue muy sabio. O sea, fue como decir una de las primeras decisiones que tomó Saúl. Y fue una muy buena decisión, porque si Yahweh había salvado a Israel, ¿cómo él iba a ir a matar a Israel? O sea, esos israelitas que no habían querido rendirle, pues, culto, se diría respeto, pues llamémosle tal cual. En el 14, mas Shmuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgá para que renovemos allí el reino. Ya Shmuel se lleva a Saúl y bueno, ya lo había presentado como el rey, pero esta vez se va a hacer de una forma más formal, porque Saúl, sea como sea, se había ido para su casa y él seguía viviendo su vida y probablemente no le traían los asuntos del reino, simplemente siguió viviendo su vida, él era el rey y tenía unos soldados que lo protegían, que estaban junto con él. En el 15, y fue todo el pueblo a Gilgá, invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahweh en Gilgá, y sacrificaron allí ofrenda de shalom delante de Yahweh, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel, hicieron una gran fiesta, hicieron un sacrificio a Yahweh, que es un cordero, que todos sabemos que el cordero representa a Mashiach, ¿verdad? El sacrificio de shalom, que es un sacrificio de paz. Y después invistieron a Shaul, quién sabe, tal vez con vestiduras, le dieron algún tipo de regalos o cuestiones, y como que todo el pueblo se puso de acuerdo de que él era el rey. A pesar de que fue un gran error haber escogido a un rey, ¿verdad? Porque Yahweh nunca les mandó eso. Yahweh, antes del rey, lo que él ponía eran jueces, y estos jueces juzgaban por un corto periodo de tiempo y ellos eran los que iban delante a la guerra, o sea, tomaban las decisiones como generales, por decirlo así, pero eran generales que estaban por un corto tiempo. Y aquí termina el texto. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, brajot, paz y bendiciones. שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינת עוזו בגובי מרומים הוא אלוקינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינת עוזו בגובי מרומים הוא אלוקינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד ניי נה ניי נה נה ניי
Nai na 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 nai na 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 nai na 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 nai nai na na nai da na nai na 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 nai nai na na nai na 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 nai na 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 nai na 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 nai da na 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 nai בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתנו